Ya, ahí sí, hola, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, oremos para comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día en que podemos honrarte a ti como Padre nuestro, para todos los que te buscamos, Señor. Sé tú un Padre, para los que no tienen Padre también en este momento, Señor. Sé tú su refugio y consuelo. Y en este momento clamamos a ti también para pedir la ayuda de tu Espíritu Santo que nos ayude a entender, para que nos hables hoy día a nuestra vida y podamos comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos por la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos en esta serie de mensajes que le hemos puesto por nombre Personas de Barro. Ya hemos visto la historia de Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Ana y Ruth. Y hoy día vamos a analizar la historia de Saúl. En esta serie vimos que estas personas son personas comunes y corrientes, ¿cierto? Con imperfecciones, personas de barro le hemos puesto esto. Porque Dios tomó a estas personas comunes y corrientes para mostrar su gloria por medio de sus vidas, incluso usando sus imperfecciones, siendo aún pecadores. Además, vemos en ellos la esperanza de la promesa de Dios de enviar al Mesías, a Cristo, quien terminaría con el mal. Y en sus historias están llenas de símbolos y de sombras de Cristo también, que hemos analizado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Aerys Targaryen, el rey loco? De Mad King. Aerys Targaryen es un personaje de la novela Canción de Hielo y Fuego, de donde se inspiró también la serie Game of Thrones. Por ahí quizá lo ubican. Aerys Targaryen fue un rey que ascendió al trono siendo un joven muy carismático y lleno de energía, pero que a medida que transcurre su reinado se va volviendo cada vez más celoso, desconfiado y cruel. Incluso este rey comía poco por miedo a ser envenenado, a ese punto. Y en su paranoia incluso tenía la barba larguísima y las uñas también enroscadas de tan larga por miedo a que lo maten con la navaja de cortar la barba o las uñas. Por eso no se cortaba la barba ni las uñas. Incluso no salía de su castillo por seguridad, por miedo a que lo maten. Desconfiaba de todos, hasta de su propio hijo y de su esposa. Tenía incluso un consejero, un cargo oficial, consejero encargado de los rumores se llamaba, para saber de cualquier amenaza que podría ir en contra de su poder, por miedo a perder su poder. Torturaba o quemaba vivos a todos sus opositores o críticos, a quienes se atrevían a ir contra su voluntad. Y además tenía una obsesión con el fuego valirio, fuego que no se apaga hasta consumirlo todo en la ficción de esta novela. Todo esto le ganó la impopularidad a este rey. El rey loco lo apodaban. Se ganó tremenda oposición e incluso hicieron una rebelión contra él, que cuando se llevó a cabo esta rebelión y sus enemigos llegaron hasta la ciudad capital y lo tenían acorralado en la ciudad capital, desembarco del rey, mandó a quemar la ciudad completa con fuego valirio, con todos sus habitantes, incluidos niños, gente inocente, todos, para que en caso de ser derrotado, como estaba a punto de ser derrotado, no haya sobre quién gobernar. Y si alguien llega a gobernar en su lugar, gobierne solamente sobre cadáveres y sobre una ciudad en cenizas. Terrible. Pero esta orden de quemar la ciudad completa con fuego no se hizo efectiva, no alcanzó a ser efectiva, ya que su guardia real lo asesinó por su locura, ya estaba rayando demasiado. Así el rey loco murió hundido en su propia oscuridad. Esta es una historia ficticia, ¿cierto? Pero la historia que viene a continuación es una historia real de un rey que también se volvió loco. Saúl, el rey que se volvió un necio. Vamos a ver ahora el auge de Saúl, después los errores de Saúl y después la necedad y la decadencia de Saúl en su reinado.
Veamos primero el auge de Saúl. El contexto en el que se da esta historia es el pueblo de Israel siendo gobernado por un sistema de jueces. Ese era el sistema que había en ese momento. Los jueces ejercían la justicia en cada ciudad y dictaban ellos las leyes. Ese era el sistema. Pero los jueces se hicieron corruptos en Israel. Y además surgió la amenaza latente de una invasión del pueblo filisteo. Israel, con miedo, pidió al profeta Samuel, que era el juez y líder de Israel en ese momento. El pueblo le pidió tener un rey, como todas las demás naciones, para que este rey vaya frente a las batallas, los represente y los una. Samuel quedó preocupado con esta petición del pueblo y acudió al Señor para preguntar qué está pasando. Y Dios le dice que haga lo que el pueblo le pide, porque lo rechazaron a él, al Señor lo rechazaron como rey. No a Samuel, sino que al Señor lo rechazaron, ya que el Señor era su rey. Samuel le advierte al pueblo lo que van a conseguir teniendo un rey. Les dice que si ustedes quieren un rey, ok, pero este rey va a tomar a sus hijos para la guerra, va a tomar a sus hijas para hacer las doncellas y sirvientas de él, va a tomar las mejores tierras de ustedes para sí mismo, va a cobrar impuestos altísimos. Tener un rey no significaba una gran ventaja, le hizo entender Samuel al pueblo. Este era un deseo superficial, infantil del pueblo. Solamente estaban viendo los pros, pero no los contras de tener un rey. Y era una ilusión caprichosa. Pero el pueblo persistió y le dijo a Samuel, no nos importa, queremos un rey igual. Queremos un rey igual, dijeron. Querían hacer su voluntad a toda costa. Y Dios se los concedió. Ok. Bueno, había cierto joven de la tribu de Benjamín que se llamaba Saúl. Y este era un joven alto, apuesto, dice la escritura, tenía aspecto de rey. Dice que era más alto que todos los demás israelitas. Los demás israelitas le llegaban a los hombros, decía. Pero él vivía una vida normal de campo. Y cierto día él salió junto con un sirviente suyo a buscar las burras de su padre que se habían perdido. Recorrieron grandes distancias y no las encontraban, hasta que pasaron por cierto lugar donde estaba el conocido profeta Samuel, en su ciudad. Y se le ocurrió visitarlo para recibir alguna guía en la búsqueda que ellos estaban haciendo de estas burras perdidas. Pero para su sorpresa, cuando ven al profeta Samuel, Samuel lo estaba esperando, porque Dios le había revelado a Samuel que Saúl iba a ser el rey que Dios escogió para Israel. Samuel, después de esto, lo ungió como rey. El Espíritu de Dios pasó a estar con Saúl y dice que desde ese momento Saúl cambió y Saúl adquirió valentía que antes no tenía y una personalidad que no tenía. Cuando el profeta Samuel lo presenta ante el pueblo como su nuevo rey, el pueblo lo aclama porque vieron su aspecto, vieron que era alto, que era hermoso, que parecía un rey. Y quedaron contentos con la decisión, finalmente. Y Saúl tuvo un buen comienzo. Su primera acción como rey ocurrió cuando liberó la ciudad de Jabes, una ciudad que había sido invadida, y el Señor ayudó a que Saúl pueda liberar esta ciudad. Cuando la libera, celebraron en grande y lo confirmaron como rey. Este sí que era el rey que Dios tenía para nosotros. Saúl tenía 30 años cuando eso pasó y cuando comenzó su reinado. Pero el profeta Samuel le advierte al rey y también al pueblo que debían obedecer la ley del Señor y mantenerse fieles a Él, ya que el pueblo le venía fallando de varias maneras a Dios anteriormente. Pero Dios aún así les dijo que no los dejaría porque eran su pueblo. Y ahí vemos la gracia inmerecida de Dios, de seguir amando a los suyos, aunque les fallaron. Pero igual les advirtió que si les dan la espalda y persisten en eso, el Señor lo iba a destruir. Bueno, así comenzó Saúl. Y esto nos lleva a preguntarnos también a nosotros, como pueblo de Dios, ¿estamos buscando hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios? ¿Nosotros nos dejamos llevar por apariencias, por los engaños de la carne, como lo hizo el pueblo de Dios? Bueno, segundo, vamos ahora a ver los errores de Saúl. Cometió varios errores, algunos graves.
los defectos de Saúl se empiezan a hacer notar en su reinado. Dice que en cierta ocasión Saúl atacó una guarnición filistea y esto provocó una declaración de guerra por parte de ellos hacia Israel. Los filisteos eran superiores en número y en armamento y esto generó temor en el pueblo de Dios. Saúl estaba esperando con su ejército en un lugar llamado Gilgal, porque el profeta Samuel le había dicho, le pidió que esperara ahí 7 días hasta que llegara el profeta, pero Saúl comenzó a impacientarse porque el profeta no llegaba. Tenían que esperarlo para hacer un sacrificio al Señor y pedirle su bendición para ir a la guerra. Y esta ceremonia solamente la podía hacer el profeta Samuel. Pero la ansiedad se apoderó de Saúl y este deseo de controlar la situación lo llevó a no esperar y hacerlo a su manera. El mismo Saúl hizo el sacrificio de comunión del Señor que tenía que hacer el profeta Samuel, no lo esperó. Samuel, cuando llegó y se dio cuenta de lo que había pasado, retó a Saúl por esta tremenda falta de respeto al Señor, porque a él no le correspondía hacer esto. Bueno, después de eso, cuando se van a enfrentar a los filisteos, Saúl prohíbe al ejército comer ese día completo, bajo maldición. Les dice: nadie puede comer hasta vengarme de mis enemigos, dice Saúl, porque se estaba tomando esto como una lucha personal, una batalla de él y no del Señor, una batalla para él y no para el Señor. O sea, de una manera súper egocéntrica, y le prohíbe a todo el ejército comer hasta que se cumpla su deseo. Como que dijo: no come nadie hasta que yo gane. Aquí no va a comer nadie hasta que se haga lo que yo quiero. Esa era la idea. Y esa era la actitud del ejército. Estaba también impaciente. Pero su hijo, el hijo de Saúl, Jonatán, no estuvo cuando se dio esta orden, por lo tanto no escuchó y en un momento comió. Cuando Saúl se enteró de que su hijo había comido, lo quiso matar, lo quiso ejecutar, porque era parte de su orden. Pero lo convencieron de que estaba siendo muy arrebatado en esta decisión, que le estaba dando mucho color. Así que desistió. Luego, en batalla, de igual manera el Señor les da la victoria, y después de esto Saúl consolidó su reino y venció contra todos los enemigos que rodeaban a Israel ese tiempo. En otra ocasión, hubo otro problema que mostró los defectos de Saúl. Cuando el Señor le pide a Saúl, por medio del profeta Samuel, que debía destruir completamente al pueblo o nación de los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo nómade, dedicado al saqueo, dedicado al abuso hacia los más débiles, a la brujería, a la idolatría, y que además había atacado sin razón alguna al pueblo de Dios tiempo atrás. Y como Dios es justo, en su justicia quiso usar a Saúl para destruir a este pueblo y así ejecutar su juicio sobre un pueblo cuya corrupción llegó a tope. Y esto nos muestra que Dios no se queda de brazos cruzados frente a la maldad humana, como algunas personas piensan. ¿Dónde está Dios frente a tanto mal? Aquí está, actuando, y sigue haciéndolo. Dios hace justicia tarde o temprano. Y esto también, esta historia es un pequeño adelanto del juicio final de Dios también, en que todos van a tener que rendir cuentas ante Dios y Dios hará justicia. Bueno, continuando con esto, lo que pidió el Señor a Saúl, que destruya a los amalecitas. Saúl no siguió todas las instrucciones que Dios le dio, de destruir por completo a los amalecitas y no dejar nada de ellos, sino que hizo las cosas a su manera, a su pinta, porque dejó vivo al rey Agag, que era el rey de los amalecitas. Era la parte más importante de los amalecitas y no lo destruyó. Y además, tomaron las mejores vacas y ovejas que encontraron para ofrecerlas en sacrificio a Dios, cosa que Dios no pidió. Además, ocurrió algo insólito, es que al otro día, no sé si se acuerdan que lo leímos acá, Saúl se hizo un monumento a sí mismo, estando vivo. En general los monumentos se hacen cuando las personas mueren. Estando vivo se hizo un monumento al otro día. Ese era el nivel de ego que estaba generando Saúl. Cuando Samuel lo visita, le pide explicaciones por lo que pasó, por qué no obedeció las instrucciones de Dios, y Saúl lo primero que hace es echarle la culpa a otros. Interesante, analicen este texto, 1 Samuel capítulo 15, para que lo
Lo veamos. 1 Samuel capítulo 15, el versículo 14 en adelante. Muchas gracias. 1 Samuel capítulo 15. Gracias. Dice, y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Y Saúl le dice, son las que nuestras tropas del país de Amalek trajeron. Nuestras tropas se está desligando de la responsabilidad. Fueron las tropas, no fui yo. Ellos dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Ahí sí se incluye. Todo lo demás lo destruimos. Pero lo que dejaron, los otros lo dejaron con vida. En cambio, yo destruí lo demás. Las tropas fueron, no yo, dice Saúl. Pero en realidad esto Saúl lo hizo para engrandecerse a sí mismo. Le entregó cosas al pueblo para congraciarse y para ser elogiado. Por eso se hizo un monumento también, para hacerse el bacán. Cuando Samuel le dice esto y que actuó mal, Saúl insistió. Versículo 20 dice, yo sí he obedecido al Señor. ¿Cómo que no? Si lo hice. Insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek. Entonces no cumplió, pues tenía que estar muerto. Pero destruí a los amalecitas. Y ojo con esto, de nuevo, el versículo 21. Y del botín, los soldados, no yo, los soldados, trajeron ovejas y vacas destinadas al exterminio, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor, tu Dios. El profeta entiende muy bien la situación y no le cree. Por eso le dice, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, le dice el profeta. Y el versículo 23 es interesante también porque le está diciendo a Saúl que es igual a los amalecitas que se jactaba de haber destruido. Dice, la rebeldía, como la de Saúl, es tan grave como la adivinación que practicaban los amalecitas. Y la arrogancia que estaba teniendo Saúl, como el pecado de la idolatría que practicaban los amalecitas. Le está diciendo a Saúl que está igual que los amalecitas a los que destruyó. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y esto es una sentencia terrible para Saúl porque se aferró tanto a su trono que no quería soltarlo. Y por eso le dice, en el versículo 24, he pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Pero, aquí viene un pero, los soldados me intimidaron y yo le hice caso. De nuevo, aunque está arrepintiéndose y pidiendo perdón, sigue victimizándose y sigue diciendo, los otros fueron, no yo. Él reconoce su error, pero sigue victimizándose. Y aún le echa la culpa a otros al decir, los soldados me intimidaron. Pobrecito, tan débil es su autoridad que hizo lo que querían sus súbditos. Pero esto no lo hizo por debilidad, lo hizo para no dejar de ser adulado, porque se volvió esclavo del elogio. El siguiente detalle revela lo que hay en el corazón de Saúl, el versículo 25. Le dice a Samuel, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. Saúl quería mantener la apariencia de su trono, hacer como si no hubiera pasado nada, porque le importaba más quedar bien como un buen rey frente al público, más que lo que opina el Señor. Y Samuel le insistió a Saúl, el versículo 30, le vuelve a decir, he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo, ahí está la apariencia, y ante todo Israel, regresa conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Aunque Dios ya lo había rechazado aquí, dice que ya le había dicho Dios que hasta aquí nomás llegaba como rey, Saúl quería seguir manteniendo la apariencia como rey. No le importaba lo que decía Dios, sino que la opinión humana. Quería seguir siendo el rey, al menos en apariencia, en una ceremonia religiosa hipócrita, en donde él quería adorar al Señor frente al pueblo. Era un show para mantener su buena imagen.
Y esta escena termina cuando el profeta Samuel le dice que no va a ser parte de su farsa, no lo va a apoyar, no le interesa participar de este show, y se va. Y Saúl, aún aferrado al poder, en su desesperación dice que agarra el manto del profeta Samuel tan fuerte que el manto se rasgó. Y eso nos muestra la desesperación que tenía Saúl. Así de aferrado estaba a lo suyo, hasta el punto de rasgar la ropa del profeta para retenerlo a la fuerza, como reteniendo a Dios a la fuerza. Y Samuel usa esto como un símbolo profético para decirle, así como se rompió el manto, se rompió tu reino, que será entregado a otro, que vamos a ver la otra semana. Samuel se va y no vuelve a ver a Saúl nunca más. Y de esta manera ya Saúl no tiene el respaldo de Dios como rey. Y esto nos hace reflexionar a nosotros también. ¿Actuamos por apariencias? ¿Hacemos lo que Dios quiere o lo que creemos mejor a nuestra pinta? ¿Cuántos de los defectos de Saúl están gobernando nuestra vida, nuestro corazón hoy día? Orgullo, vanidad, ira, rebeldía ante el Señor, necedad. Vamos al último punto. Tercero, la necedad y la decadencia de Saúl. Después de todo esto que pasó, que el Señor ya desechó a Saúl como rey y no le dio más su respaldo, Saúl se volvió un rey errante, constantemente atormentado, ya no tenía paz, porque eso pasa cuando no estamos en comunión con Dios. No hay tranquilidad. Y Saúl necesitaba música para calmarse, y aquí entra en juego David, un joven que contrató para que le toque el arpa en su palacio. Y David era un humilde pastor, campesino, que en cierta ocasión, además, cuando el pueblo de Dios se estaba enfrentando a los filisteos, había entre ellos un gigante, ¿se acuerdan cómo se llamaba este gigante? Goliat, que los desafió a pelear uno a uno, a ver si había uno que se atrevía a enfrentarlo y vencerlo. Y en eso el joven David había ido al campo de batalla solamente a dejarle comida a sus hermanos mayores que estaban ahí peleando. Y cuando vio el desafío de Goliat, él se envalentonó y quiso enfrentarlo, siendo una pulga, poniendo su fe en el Señor para vencerlo. Él pensaba que iba a vencer y derrotar. Bueno, lo enfrenta a Goliat y lo vence tan solo con una honda y una piedra. Y esto fue algo tan increíble que cuando este ejército de Israel regresa, habiendo ya vencido a los filisteos, el pueblo, la multitud, clamaban y cantaban diciendo, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10.000. David quedó como el campeón. Saúl se puso tan furioso con esto y le empezó a tener envidia. Y dice que desde ese momento lo miraba con recelo mientras tocaba el arpa para él en el palacio. Y en un momento de música, en un arrebato de ira, Saúl toma una lanza y se la tira a David. Pero David la esquiva y la lanza queda clavada en la pared. Con esta misma ira y rencor que desarrolló Saúl hacia David, lo nombró comandante, aprovechando sus talentos militares. Pero esto lo hace para que vaya a la guerra y se muera, para deshacerse de él. Una estrategia interesante, maquiavélico. Pero no le funciona su plan, porque David era un hábil guerrero y líder que siempre vencía y volvía. Después, como vio que su plan no funcionaba, lo mandó a matar. Pero lo hacen entrar en razón y se arrepiente. Ok, no lo voy a matar. Tiempo después, en otro arrebato de ira, le tira nuevamente la lanza a David. Y David se arranca porque ve que su vida corre peligro estando al lado de Saúl. Y en eso Saúl lo manda a buscar a su casa para matarlo. Pero David se escapa. Lo busca en todas partes bajo pena de muerte. Y aquí vemos la decadencia de Saúl, porque Saúl entra ya en un estado de paranoia, donde frecuentemente se le veía con una lanza en la mano, dice la Escritura. Se paseaba con una lanza en la mano en su palacio, enojado, como preparado, viendo conspiradores en todas partes. Dice que empezó a alucinar, que todos lo traicionaban. Y en eso manda a matar al sacerdote Ahimelech y a su familia completa por ayudar a David a escapar. Además mandó a matar a 85 de sus sacerdotes y a todos los habitantes de la ciudad de Nob, que era donde servían estos sacerdotes. Y en esa ciudad manda a matar a niños y a todo tipo de personas inocentes. Las exterminó por completo
solamente por esta paranoia que tenía y esta ira que tenía contra David. Se volvió loco. Después supo que David se escondía en Keilah. Y cuando supo eso, Saúl dijo para sí mismo, Dios me lo ha entregado, alucinando como que Dios estaba a su servicio, cuando Dios hace rato lo había desechado como rey. Y manda a todo su ejército, completo, a todo su ejército, a buscar a David. O sea, tanto era el odio, el celo, la envidia. Pero David huye, lo busca a matar por el desierto. Y en un momento dice que cuando Saúl lo estaba buscando en el desierto a David, entró en una cueva para hacer de sus necesidades. No dice si del 1 o del 2. Yo creo que del 2. Y justo David estaba escondido ahí, en esa cueva, donde entró a hacer sus necesidades. Tuvo la oportunidad de matarlo ahí mismo, pero le perdonó la vida y se mostró ante Saúl para hacerlo entrar en razón y mostrarle que lo pudo haber matado. Saúl se emocionó, se puso a llorar al ver que David no lo mató y le pidió perdón y lo dejó ir. Pero al tiempo después, nuevamente va tras él, de nuevo lo persigue. Y en esa persecución se ponen a dormir en el desierto, Saúl con los suyos, y David lo ve, lo visita, lo ve cuando está dormido, estuvo incluso en su cabecera. Lo pudo haber matado, pero no lo hace. Nuevamente se presenta ante Saúl y le dice, le muestra que lo pudo haber matado. Y nuevamente Saúl se arrepiente al ver que pudo haber muerto y lo dejó ir. Después, más adelante, cuando seguía este miedo por los filisteos, Saúl tuvo miedo de enfrentarlos y acudió al Señor para buscar guía, pero el Señor ya no le respondía, porque el Señor ya no respaldaba su reinado, ya no estaba con él. Y Saúl, en su desesperación por mantener su reino, visitó a una medium, una divina, cosa que estaba prohibida por el Señor, porque el Señor prohíbe consultar a los muertos, y a los adivinos y a los brujos. Pero fue igual para recibir alguna guía o consejo de la bruja, porque estaba así de desesperado para mantener y aferrarse a su reino. Pero le fue mal con la divina, porque el mensaje que recibió fue que iba a ser derrotado por los filisteos por haber desobedecido al Señor en su reinado. Y así fue. Al enfrentarse con los filisteos, Saúl fue herido de gravedad por una flecha y decidió acabar con su vida, agonizando. Se lanzó contra su propia espada y murió así. Y toda su familia murió también ahí. Y así terminó su historia. Saúl terminó hundido en su propia miseria y destrucción. ¿Qué habría pasado si nosotros hubiéramos ocupado el lugar de Saúl? O quizá hoy día estamos siendo como Saúl. Estamos actuando hoy día como un rey loco y necio, ensimismado, esclavo de sus propias pasiones y caprichos. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17 nos exhorta a morir a todas estas cosas, a morir a la carne, al yo, antes de que estas cosas acaben con nosotros, como acabaron con Saúl, lo destruyeron. El apóstol dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal en ustedes, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría, dice él. Por estas cosas viene el castigo de Dios. También dice el apóstol, ahora abandonen también todo esto, ira, enojo, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. ¿Cómo se va renovando la carne o la naturaleza? En conocimiento, como dice acá, conocimiento de Cristo. El apóstol dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse ustedes de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, dice. Vístanse de amor, dice el apóstol. Y dice el versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, que eso sea lo que gobierne. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Esa es la manera de que
Cristo gobierne nuestro corazón, que habite en nosotros su palabra con toda riqueza. Y esto nos invita también a poner nuestra esperanza en el Rey verdadero, no en reyes corruptos, sino en Cristo, el Rey de Reyes, quien no tuvo apariencia de rey, a diferencia de Saúl. No fue aclamado por el pueblo Cristo, a diferencia de Saúl. Cristo era verdaderamente justo, no como Saúl. Era verdaderamente sabio y sin mancha. No fue corrupto como Saúl. Y fue fiel hasta la muerte, al contrario de Saúl. Se hizo pequeño y se hizo siervo por amor a nosotros, a diferencia de Saúl, que se hizo grande y hizo a los demás siervos de sí, por amor a sí mismo y no a los otros. Cristo hizo todo lo contrario y su reino no tiene fin. Y nos guía por un camino seguro y nos libera verdaderamente de nuestros enemigos, como son la esclavitud al pecado. Cristo venció por nosotros. Un rey muy diferente a Saúl, un rey verdadero. Y nos llama a ser sus súbditos, a que le reconozcamos a Él como Señor y Rey de nuestra vida. En conclusión, ahora hemos visto la historia de Saúl, un rey que no tomó en cuenta a Dios en su vida e hizo su propia voluntad, cayendo en un abismo de decadencia y de oscuridad. Pero Cristo es el Rey verdadero, verdaderamente fiel, en quien sí hay justicia y esperanza de libertad para nuestra vida. Con esta historia de Saúl aprendemos, primero, con Saúl aprendemos lo que no hay que hacer, que es seguir nuestra propia voluntad en vez de la de Dios. Porque esto siempre termina mal, siempre termina en fracaso, en miseria, en soledad, como terminó Saúl, el rey necio, o como terminó Aerys Targaryen, el rey loco. Segundo, con esto también aprendemos que la obediencia a Dios es más importante que el hacer y hacer cosas, porque puede que estemos haciendo muchas cosas que Dios no pide, y eso nos haga descuidar las cosas que Dios sí pidió. Y tercero y último, si hemos fracasado como Saúl, en Cristo hay perdón y hay victoria sobre el pecado. Cristo nos puede salvar de terminar como el rey loco, quien estuvo lleno de ira, celos, miedo, crueldad, soledad. Solo Cristo nos puede salvar de eso y que la paz de Cristo nos gobierne nuestros corazones para que sea así. Oremos al Señor. Padre Celestial, te alabamos como Rey y Señor nuestro y te pedimos que tú gobiernes nuestro corazón, que tu paz gobierne nuestro corazón, Señor, para que así podamos servirte de verdad y para que podamos seguir tu voluntad, Señor. Líbranos de terminar como Saúl, que te dio la espalda y se volvió necio haciendo lo que él quería. Ayúdanos, Señor, a poder hacer lo que tú nos pides y estar plenos en ti, Señor. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor. Amén.